Bienvenidos nuevamente a los participantes. Vamos a tratar el día de hoy de arbitraje en contratación pública. ¿Qué temas vamos a abordar en síntesis hoy para que ustedes puedan con nosotros entender un poquito más de cómo funciona este mecanismo especializado? Vamos a ver un poco el arbitraje en el Perú, que tiene una norma general, cómo el arbitraje desarrolla un mecanismo especial cuando se trata de contratos públicos bajo la ley 3025, que es el marco general de compras públicas. ¿Qué dice en esta norma especial de cuáles son estas materias arbitrables y no arbitrables? ¿Qué tipos de arbitraje hay respecto de esta ley especial? ¿Cuáles son estas particularidades de arbitraje en contratación pública que debemos conocer para diferenciar si es que somos de alguna forma funcionarios públicos en defensa del Estado o si somos patrocinantes de proveedores o contratistas en el sector privado? Y obviamente siempre es importante qué retos nos esperan. Más allá de las diversas modificaciones que hay, qué retos aún no han sido abordados normativamente y finalmente algunas recomendaciones que me va a gustar compartir con ustedes para la reflexión final. Vamos a empezar entonces el día de hoy en la sesión. Arbitraje en el Perú. Miren, el arbitraje, para los que ya conocen obviamente el mecanismo, es un mecanismo de solución de controversias que tiene su amparo y recogimiento legal en la Constitución del Perú, es decir, en el primer orden del marco normativo de nuestra legislación. ¿Qué artículo regula el arbitraje como jurisdicción? El 139.1 en la Constitución. Y esto es importante por la fuerza que tiene este mecanismo de solución de controversias frente a terceros. Cada laudo que se emite tiene calidad de cosa juzgada y debe ser cumplido por las partes que se sometieron a este convenio arbitral. El arbitraje no es el único mecanismo de solución de controversias. En el marco de la ley de contrataciones vamos a encontrar la conciliación y recientemente, a partir del año 2018, la Junta de Resolución de Disputas. No es el único mecanismo, pero digamos que al día de hoy, por la cantidad de contratos que tenemos, es el más importante. Ahora, como es el más importante, de acuerdo a nuestro marco normativo, es el más utilizado. ¿Para qué? Para todos los tipos de contratos que hay. Bienes, servicios y obras. Si bien es cierto, tenemos un mecanismo que se aplica directamente y únicamente para obras, que es la Junta de Resolución de Disputas, este mecanismo es obligatorio para obras que superen los 20 millones. Entonces, la mayoría de obras que se adjudican bajo el método de adjudicación simplificada siempre tendrán como mecanismo obligatorio al arbitraje. Entonces, vamos a ver que la mayoría de los procesos de selección que luego se convierten en contratos, durante la relación jurídica que se genera entre la entidad y el contratista, generan controversias que serán solucionadas bajo este mecanismo. Por eso es la importancia de conocer cuáles son sus particularidades. Ahora, ¿el mecanismo está ajeno a la jurisdicción ordinaria, al Poder Judicial? No. El Poder Judicial interviene, no en la solución de la controversia, pero sí como apoyo. ¿Para qué? En dos momentos. Para la ejecución del laudo, ¿no? Independientemente de quién sea la parte que obtuvo algún derecho a través de la emisión del laudo, y también para la revisión del laudo. Y vamos a ver cuáles son específicamente las causales de revisión vía anulación del laudo que prevé la norma. Entonces estamos viendo primero que el arbitraje en el Perú en contratación pública es obligatorio, es jurisdicción, es de obligatorio cumplimiento y no es el único mecanismo de solución de controversias en el marco de la norma, pero es el más recurrente y es el que tiene la mayor cantidad de procesos de solución de controversias a resolver en contratos públicos. Esta es la evolución de la ley de arbitraje. Fíjense, regularmente cuando vemos la evolución normativa, siempre vemos la evolución del arbitraje en contratación pública. Pero no podemos dejar de lado esta explicación normativa y la evolución del arbitraje en nuestro país. Miren, en 1912, el Código de Procedimientos Civiles ya establecía un juicio arbitral. 1912. 1984, en el Código Civil, había una cláusula compromisoria arbitral. ¿Cuándo es que la ley de arbitraje se crea, regulando por primera vez esta materia de forma autónoma? En 1992. Miren, desde la creación de la primera Ley General de Arbitraje, esta ha sufrido dos cambios integrales, en el 96 y en el 2008, hasta que en el 2020
enero del 2020, sufre un cambio importante. Un cambio que tiene hasta el día de hoy muchos cuestionamientos respecto de la forma en que se ha decidido romper de alguna forma un principio fundamental, que es la igualdad de las partes en un proceso, en este caso de juzgamiento definitivo, y lo vamos a ver más adelante, que tiene razón en que el decreto de urgencia 2020 lo que busca es modificar en esencia la ley de arbitraje aplicable a todos los contratos donde el Estado sea parte. Miremos cómo es que impacta en la evolución normativa de contratación pública. Hemos visto que la ley de arbitraje, la última, la que está vigente, es del 2008. Con las modificaciones del 2020 tenemos al día de hoy una ley de arbitraje modificada. ¿Qué pasó en el arbitraje en contratación pública? Vemos que la evolución ha sufrido muchos mayores cambios. Los principales, en la 26572 se da la Ley General de Arbitraje. ¿Recuerdan? En el 96, bueno, ahí se señala que el Estado puede, facultativo, ¿va? Puede someterse a arbitrajes en contratos nacionales y extranjeros. Recién con la 26850, en el año 98, se señala como única opción en el mundo al día de hoy. Miren lo importante de esta decisión legislativa, normativa y de gestión del Estado. Único modelo en el mundo. En el Perú, desde la 26850, el arbitraje en contratación pública es obligatorio para todo contrato que suscriba cualquier entidad bajo el ámbito de la Ley General de Contratación Pública, bajo el marco de la ley, ahora actualmente 30225. Inicialmente, la propuesta antes de la emisión de la 2850 era que solamente los procesos de gran envergadura, los métodos de contratación que tuvieran arbitraje obligatorio fueran licitación y concurso público. En el último minuto, incorporaron a los demás métodos de contratación. Es decir, al día de hoy, por encima de las 8 UIT, todo contrato que suscribe el Estado bajo el marco de la ley 30225 tiene como mecanismo, como único mecanismo de solución de controversia, el arbitraje. ¿Por qué? Porque hay algunos supuestos que no pueden ser sometidos a conciliación. Por ejemplo, la nulidad de contrato. Entonces, tengamos en cuenta esto porque muchas veces, y lo vamos a ver en las particularidades de este arbitraje, nos olvidamos que no necesariamente tenemos que ir previamente a la conciliación, si es que no es obligatoria, y que algunas materias ni siquiera pueden ser sometidas a conciliación. Sigamos con la evolución normativa. El 1017 nos introduce un nuevo cambio. Ok, desde el 1998 el arbitraje es obligatorio para todo método de contratación. Pero en el 2009 se señala que tiene que haber obligatoriamente especialización en aquellos profesionales que van a resolver controversias en materia de contratación pública. Y se incorpora un cambio importante, la especialización para los árbitros. ¿Cuáles especialidades? Primero, tienen que ser abogados, los presidentes o árbitros únicos. Antes no se señalaba y ya se imaginan que los tribunales se conformaban inclusive con bachilleres en derecho. Así que el cambio realmente fue importante para fortalecer el sistema. ¿Qué especialidades tienen? En contratación pública, porque es una norma especial que tiene particularidades para la resolución de las controversias en el fondo. Derecho administrativo, porque una de las partes es el Estado y hay que entender cómo funciona el aparato del Estado. Y en arbitraje, porque si bien es cierto, vamos a ver que existen muchas particularidades en el arbitraje en contratación pública, no todo está regulado en la norma especial. Y supletoriamente tiene que aplicarse la norma general y hay que conocer la norma general. ¿Cuáles son estas particularidades? Y lo vamos a ver en adelante. Luego, otro cambio importante que se da en el 2012 respecto a arbitraje en contratación pública es la obligación de la publicidad de los laudos que emitan los tribunales unipersonales o colegiados en materia de contratación pública. ¿Qué se publica? Los laudos. ¿En qué plataforma? En la plataforma SEACE, que viene siendo administrada hasta el día de hoy por el organismo supervisor de las contrataciones del Estado. ¿Por qué se introdujo este cambio? Por transparencia. Porque hasta antes de esta modificación, si bien es cierto existían más de 150.000 contratos que se suscribían en el 2012, solamente habían 200 laudos publicados, 200 laudos que se conocían.
Pero ¿desde cuándo era obligatorio el arbitraje en contratación pública? Desde 1998. Es decir, desde el 98 al 2012, es imposible que solo se hubieran emitido 200 laudos. Y como cuando pedimos las cosas respecto de, por favor, la transparencia es un principio fundamental recogido en la Constitución para la contratación pública, y no se cumple respecto de los actores que forman parte del sistema, la norma tuvo que decidir la obligatoriedad, estableciendo una condición especial. La eficacia de la ejecución de ese laudo solo será señalada, solo será obligatoria si es que el laudo se publicó en el SEAS como criterio de eficacia del laudo. No necesariamente solo de notificación física antes del COVID, ahora virtual, sino para la eficacia del laudo, es decir, que tenga efectos frente a terceros, tiene que estar registrado en el SEACE en virtud del principio de transparencia. Tómenlo en cuenta también porque es digamos, es una obligación normativa que el día de hoy puede estar generando todavía operativamente algunos problemas. Y finalmente llegamos al día de hoy. La 30225, que entró en vigencia en el 2015, también estableció modificaciones. En conciliación y arbitraje establecieron una serie de particularidades que son de las que les voy a comentar el día de hoy, pero principalmente incluye como un nuevo mecanismo de solución de controversia a la Junta de Resolución de Disputas. ¿Qué cambia después del 2015 con el Decreto de Urgencia 2020? Las cosas negativas, digamos, que de alguna forma se han introducido es el tema de la obligación, ¿no? La obligación de que cuando se vaya a solicitar una medida cautelar, tenga que presentar una garantía, una carta fianza por el monto total de 3% del monto total del contrato. Ahora se han hecho algunos ajustes respecto del monto de la garantía, pero la exigencia de su presentación se mantiene. Vamos a ver más adelante que hay aspectos positivos en este decreto de urgencia que al día de hoy se encuentra vigente. Esta es la evolución del arbitraje. Entonces, ¿por qué es importante saber cómo impacta estas particularidades del arbitraje en contratación pública? Porque estas son las cifras del Estado. Miren esta importancia de las cifras del Estado. Habíamos hablado que desde la 26850, todos los contratos que suscribe el Estado tienen como mecanismo obligatorio de solución de controversias el arbitraje. Entonces, ¿cuál es este universo al que aplica el arbitraje obligatoriamente? Primero, al día de hoy aproximadamente hay más de 3.200 entidades que contratan bienes, servicios y ejecución de obras a nivel nacional, los 3 niveles de gobierno. Diversas entidades que tienen una estructura organizativa totalmente diferenciada, probablemente no muy especializada. Muchas de ellas, como ha dicho el Procurador General del Estado, no cuentan con una Procuraduría para que defienda los intereses del Estado. Sin embargo, a todas ellas les resulta obligatoriamente aplicable el arbitraje. ¿Cuántos contratos se suscriben al año? 300.000 contratos suscribe el Estado en virtud al Marco General de Compras Públicas, solo respecto a la Ley 30225. 300.000 contratos al año. ¿Cuántos de ellos creen que generan controversia? Las cifras exactas no las conocemos, pero estoy seguro que ustedes, al igual que yo, saben perfectamente que definitivamente hay más del 70%, por la cantidad de casos que escuchamos, por las cifras de Contraloría que señalan que existen obras paralizadas, ¿no? Al día de hoy más de 1.600 obras paralizadas. Entonces, definitivamente, este tipo de contratos generan controversia. Al año se suscriben 300.000, y si es obligatorio, desde el año 1997, ¿cuántos contratos creen que al día de hoy tienen un arbitraje instalado y en proceso? ¿Cuántos funcionarios públicos tenemos en el Estado? Aproximadamente 1.400.000 funcionarios a nivel nacional. Cada uno decide, gestiona, toma decisiones respecto de la administración y ejecución de los contratos, respecto de qué mecanismo se va a activar para la solución de controversias, respecto de si concilian o no motivadamente en una decisión costo-beneficio bien analizada, respecto de, luego de emitir un laudo, si es que se van a recurso al proceso de anulación.
En todas estas actuaciones intervienen los funcionarios públicos. Y vamos a ver también más adelante que las decisiones generalmente que se toman dependen del tipo de competencia que deben tener de todas maneras estos funcionarios que administran contratos y que generan o activan un mecanismo tan importante y costoso para la administración pública y también para el tercero que de alguna forma tiene que enfrentar una defensa en este mecanismo de solución de controversia. ¿Cuántos millones de presupuesto anualmente destina el Ejecutivo para el marco de compras públicas en el marco de la Ley 30225? 177.000 millones de soles. Es el presupuesto que se invierte. Por eso que cada vez que vemos información de Contraloría respecto a obras paralizadas, que no hay estadística respecto de contratos que no cumplen las finalidades que se resuelven antes de que se consiga la ejecución correcta del suministro de bienes o de la prestación del servicio, seguramente también encontraremos cifras alarmantes. Pero ese es el presupuesto que se asigna. ¿Para qué? Para poder satisfacer las necesidades que requiere la población de obras, de escuelas, de hospitales, de bienes de primera necesidad, de servicios de seguridad, por ejemplo, al día de hoy, que están requeridos por la población por la alarmante señal que tenemos de la inseguridad a nivel nacional. Entonces, los fines y las políticas públicas son cumplidas por el Estado a través de este mecanismo de compra. Siempre escuchamos que el Estado no compra porque quiere, sino porque debe, ¿no? Pero en realidad debemos no solamente saber identificar la necesidad a satisfacer, sino administrar y gestionar correctamente ese contrato. Un proceso de selección lleva unas etapas completamente parametradas que cada una tiene una dificultad adicional. Si se logra adjudicar el proceso, lo que se busca es que se cumpla la finalidad misma durante la ejecución. El 63% de este presupuesto se asigna a obras. Por eso es que la importancia de los estudios de Contraloría de señalar por qué finalmente no contamos con obras concluidas. ¿Cuál es el real problema de que estas obras no concluyan con el cumplimiento de la finalidad para la cual fueron convocadas? Más de 1.600 obras paralizadas es una información que cada vez que Contraloría actualiza se va incrementando en cantidades sorprendentes. Y siempre pensamos, ¿y dónde está el problema? ¿En la solución de controversias? Definitivamente no, porque vamos a ver ahora cómo funciona el arbitraje en contratación pública. Cuando ya estamos en plena ejecución de contrato, cuando ya hemos suscrito el contrato y empezamos a ejecutar el mismo, se puede generar una serie de controversias por diferentes materias. ¿Qué nos dice la norma especial? Hay algunas de estas que son arbitrales, otras que no pueden ser arbitrales y solo pueden ser conocidas por el Poder Judicial. Miren la especialidad que ha establecido y ha catalogado la norma especial de qué materias son arbitrales, cuáles no, y cuáles definitivamente tienen que irse directamente al Poder Judicial. Entonces ustedes dirán, pero si el mecanismo de arbitraje es obligatorio en los contratos de obras públicas o en cualquier contrato donde el Estado sea parte. Correcto, pero el Estado también se ha reservado que sea la justicia ordinaria la que vea algunas materias no arbitrales. Así que hay que conocer cuáles son. ¿Cuáles son las arbitrales? Las que tengan que ver con la ejecución, interpretación, resolución, inexistencia, ineficacia o invalidez del contrato. Se resuelve mediante conciliación o arbitraje. ¿Cuáles no son arbitrales? Cualquier disposición de modificación de contrato que tenga que ver con la aprobación de adicionales. Esa facultad de aprobar o no adicionales se ha reservado para la entidad, ¿no?, hasta el 25% en bienes y servicios y 15% por encima del monto contratado para obras, y en obras hasta el 50% a la Contraloría General de la República. Si la entidad o la Contraloría no aprueban los adicionales, esas decisiones, esas controversias no pueden ser materia de arbitraje ni de competencia de un árbitro único o de un tribunal colegiado, porque son de competencia exclusiva del Poder Judicial. Es decir, cuando exista una aprobación de un adicional, solamente la no aprobación puede ser discutida
en el Poder Judicial, o el reclamo inherente a la decisión de la entidad al Poder Judicial. La norma ha señalado en las últimas modificaciones algunas precisiones. Por ejemplo, en el caso de obras, los que están familiarizados saben que también existen, por modificaciones en el expediente técnico, aprobación de adicionales. ¿Qué ha dicho la norma? La decisión de aprobación se reserva de acuerdo a la ley al Poder Judicial, pero tu contratista sí puede llevar a arbitraje la cuantificación del impacto económico. Porque si no nos ponemos de acuerdo en este precio del que tiene que manejarse en mi análisis de precios unitarios para que ejecutes mi adicional, no nos ponemos de acuerdo, te impongo un precio o el que haya establecido la supervisión. Pero respecto a la diferencia con la que no estás de acuerdo, puedes acudir a árbitro. Fíjense, antes no habían estas precisiones, pero con el marco actual sí. Y hay que tenerlo en cuenta porque existen, les aseguro, muchas controversias respecto a que me puedes imponer la decisión de la ejecución del adicional, pero no cuánto me va a costar. En el caso de obras, la norma es clara al señalarlo de esta forma. Entonces ya tenemos cuáles son materias arbitrables y cuáles son materias no arbitrables. Y esto es importante porque en el marco de arbitraje en contratación pública hay que diferenciar claramente para saber a qué órgano jurisdiccional me voy a iniciar mi proceso de solución de controversias. ¿A cuál me dirijo? ¿Qué es lo que tenemos que saber respecto del convenio arbitral? Ustedes dirán, pero doctora, usted ha señalado que efectivamente el arbitraje es obligatorio en contratación pública, pero puede existir algún error y que los contratos que se suscriben con el Estado pueden tener una cláusula patológica o no necesariamente ya han incorporado el convenio arbitral, y en esos casos ya la norma especial se ha puesto en ese supuesto. Convenios patológicos en los que la institución arbitral no se encuentre vigente o en actividad, o convenios en los que se hayan establecido algún mecanismo de arbitraje institucional o ad hoc donde no se cumplen las condiciones especiales de la norma, o finalmente se olvidaron de poner el convenio arbitral. Lo que ha dicho la norma especial es que en estos casos de ausencia de convenio o convenio con alguna cláusula patológica, se entenderá incorporado al convenio arbitral para que la solución de las controversias sea el arbitraje. Y lo más importante, con la modificación, la última, de la Ley de Contrataciones a través del Decreto Legislativo 1444, se han establecido dos modificaciones importantes que tienen que tener en cuenta respecto del arbitraje en contratación pública. La primera, que el tipo de arbitraje obligatorio en contratación pública es el institucional, es decir, una institución arbitral se encarga de la administración del proceso a través de sus documentos de gestión interna, reglamentos, tabla de aranceles para saber cuáles van a ser los gastos arbitrales, código de ética que revisa constante y permanentemente la conducta de los árbitros, la nómina de los árbitros que ya ha sido previamente evaluada por el centro, entre otros documentos de gestión y órganos que tiene la estructura organizativa del sector. ¿Cuál es el otro cambio importante? Que definitivamente, cuando se trata de arbitraje en contratación pública, siempre se va a incorporar el convenio arbitral, y si no se ha establecido en el convenio, miren la importancia, si no se ha establecido en el convenio la literalidad o en forma expresa cuál va a ser el centro que se encargue de administrar esas controversias, la parte que inicie el arbitraje, la que se encuentre en desacuerdo con alguna decisión, iniciará el arbitraje en cualquier institución arbitral. Es decir, mi contrato es con una entidad que tiene sede institucional en Loreto. La entidad se encuentra en Loreto, la obra se ejecuta en Loreto, el contratista es de la zona de selva, pero inicia el arbitraje en Lima. Toda la infraestructura de la administración de la defensa del Estado tendrá que sujetarse a las normas de, antes, trasladarse físicamente a la sede en Lima, para las audiencias del centro. Al día de hoy todo sigue siendo virtual. Pero ¿cuál es lo especial o lo esencial de esta regla?
que como el que inicia el proceso arbitral elige la institución arbitral, la otra parte tendrá que someterse a esos documentos de gestión y reglas del proceso que hayan sido aprobadas en esta institución arbitral que no conozco, que no elegí, que no decidí, y a la que me tengo que someter porque dependerá mucho de quién inicia el proceso arbitral. Entonces, aquí tenemos dos temas importantes en la modificación desde el 1444 en la Ley de Contrataciones. Primero, arbitraje institucional obligatorio, salvo algunos supuestos que han visto, entiendo, con el doctor Guamaní hace 3 sesiones. He seguido mucho las clases de todos, así que si ustedes también han seguido el orden de relación y concurrencia de las clases, van a entender un poquito que en el ad hoc tiene algunas condiciones especiales. Pero si no se establecieron, es institucional. Y la segunda regla, como ya no me permite establecer una institución arbitral, la parte que inicia el arbitraje definirá qué reglas o a qué reglas se van a someter las partes dentro del proceso. Y esto tiene una relevancia muy particular. Las reglas del proceso arbitral establecidas en el reglamento aplicable a la institución serán las que rijan el arbitraje en adelante, desde la solicitud de inicio hasta la emisión del laudo y los recursos asociados a esto. Solo se podrán modificar plazos, por ejemplo, para la presentación de demanda y contestación, si es que las partes se ponen de acuerdo al momento de establecer las reglas de instalación. Si no hay acuerdo, en virtud de la flexibilidad que tiene el arbitraje, no podrán modificarse las cláusulas. La flexibilidad aplica para que ambas partes puedan modificar las reglas inicialmente pactadas y a las que se sometieron de acuerdo al reglamento arbitral. Pero después de que éstas quedan firmes, si no hay un cambio donde ambas estén de acuerdo, serán las reglas definitivas del proceso. Así que ténganlo en cuenta, porque la recomendación siempre será incluyan en el convenio arbitral la institución que ustedes hayan revisado pueda cumplir, obtenga los plazos que les permitan, cuando se active el mecanismo, tener plazo suficiente para presentar sus actos postulatorios. Demanda, contestación, reconvención, excepción. Seguimos entonces con las particularidades institucional ad hoc. Estas son las grandes diferencias. Sé que los han visto en sesiones anteriores, así que vamos a continuar. Pero también existe el sistema del SNA-OCE, un sistema de arbitraje que administra OCE directamente. Y aquí lo más resaltante es que aplica para procesos de selección cuyo valor estimado sea igual, valor estimado referencial sea igual o menor a 10 UITs, es decir, para menores cuantías. Para menores cuantías. Tengamos en cuenta por qué. ¿Qué pasa si me equivoco y pienso que es institucional y lo inicio como ad hoc? O lo inicio ante el OCE, pensando que es SNA. Ya han salido resoluciones de la sala a la que les han solicitado anulación del laudo, donde se ha señalado que el laudo se ha emitido sin que el centro de arbitraje al que se ha sometido las partes tenga competencia, sin que sean las reglas que deberían definir el arbitraje. Si es institucional, las reglas serán las del centro. Si es ad hoc, serán las reglas que establezcan las partes, pero con la premisa que OCE tiene ya unas reglas establecidas para la instalación, unas reglas mínimas que deben aplicarse para los arbitrajes ad hoc. Y si es SNA, OCE, existe también en OCE una directiva que señala cuáles van a ser estas reglas mínimas a las que deben someterse las partes. En cualquiera de los 3 escenarios, las reglas son diferentes y existirá o no flexibilidad de las partes para acordar una modificación al inicio, no durante el proceso arbitral. Por eso es importante que sepan a qué tipo de arbitraje debo dirigirme respecto de lo que establece mi convenio arbitral, y si no lo estableció, lo que señala supletoriamente la norma en aplicación obligatoria en este tipo de arbitrajes en contratación pública. Si son institucionales los arbitrajes como regla respecto de la contratación pública, miremos cómo están las instituciones arbitrales al día de hoy. Cuando se señaló que el arbitraje iba a ser institucional, con la modificación del 1444, aún a esa fecha estaba pendiente una tarea muy importante: la acreditación de los centros de arbitraje. Con la 30225, en el año 2017, OCE tomó una decisión a través del Ministerio de Economía y Finanzas para un cambio normativo integral. Y una de las situaciones que se evaluaron fue: necesitamos saber quiénes son los centros de arbitraje que administran estos procesos donde el Estado es parte y prima el interés público a nivel nacional.
A esa fecha existían más o menos 60 instituciones arbitrales, 60, a nivel nacional. No existía acreditación y no era obligatorio el arbitraje institucional, cuando salió inicialmente la 30.5. Sin embargo, se elaboró una directiva con requisitos respecto de infraestructura, evaluación de órganos colegiados dentro de la institución arbitral y sobre todo el tema de instrumentos de gestión. Tabla de honorarios, código de ética, reglamentos, consejo directivo, corte, secretaría general, etc. Esa directiva sigue publicada en la plataforma de OCE, nunca entró en vigencia, porque no hubo presupuesto asignado para que entrara en vigencia la acreditación de centros arbitrales. Y bueno, como no era obligatorio, no existía la urgencia. Pero cuando se volvió obligatorio el arbitraje institucional, se estableció en esa modificación, en una 22ª disposición complementaria, que mediante un decreto supremo posterior, la presidencia del Consejo de Ministros establecería qué autoridad competente iba a acreditar instituciones arbitrales. Es decir, ya no sería OCE. PCM establecería quién iba a ser. Y se dijeron que podría ser justicia, que podría volver a ser OCE con algunos criterios establecidos, que podría ser la misma PCM a través de la autoridad de integridad. Nunca salió el decreto supremo. Hasta el día de hoy, que tenemos arbitraje institucional, no tenemos acreditación. Y eso ha generado que proliferen centros de arbitraje a nivel nacional. Al día de hoy, más de 140, donde no sabemos quiénes son los órganos de gestión, qué tipo de honorarios cobran, quiénes son los árbitros que conforman las nóminas, qué reglamentos tienen, si existe código de ética o no, si publican o remiten los laudos publicados a OCE en caso de que no exista el registro por parte de las entidades en el CH. ¿Recuerdan lo que les dije cuando hubo el cambio importante normativo de OCE? Solamente habían 200 laudos publicados, con más de 150.000 contratos en ese momento. Al día de hoy, cada año se generan más de 300.000 contratos donde el arbitraje es obligatorio. ¿Sabemos qué está pasando? ¿Sabemos quiénes administran estos procesos? ¿Bajo qué reglas? ¿Bajo qué criterios de designación? Seguimos con mucha oscuridad, a pesar de que hemos avanzado tanto y que el arbitraje al día de hoy tiene más de 25 años de ser el mecanismo obligatorio de solución de controversias. Eso nos va a llevar a una reflexión final. El árbitro en la ley de contrataciones, al día de hoy, puede ser árbitro único o tribunal arbitral. ¿Qué nos dice la norma en el artículo 230 de la ley? Que si es que existe duda, porque no se estableció en el convenio arbitral si era árbitro único o tribunal arbitral, es árbitro. La norma se ha puesto en el supuesto de que no lo pacten y será árbitro único. Si es árbitro único, en un arbitraje ad hoc, lo designa OCE. Si es que las partes no se ponen de acuerdo, que regularmente pasa eso. Si es árbitro único en un arbitraje institucional, lo designa la Corte del Centro. Pero tiene que cumplir ciertos requisitos. Por ejemplo, que el presidente y el árbitro único sean abogados, que en el caso del presidente tenga que estar registrado en el Registro Nacional de Árbitros de OCE, ¿no? Que tiene una lista más o menos de 130 árbitros que son designables en el caso de residualmente por parte de la entidad y residualmente en caso los árbitros no se pongan de acuerdo respecto al presidente del tribunal. Regulación especial nuevamente, diferente a lo que señala la ley de arbitraje. Tiene una particularidad el arbitraje en contratación pública. Protege la especialidad. Discutiremos más adelante o en otro foro si el RNA es la mejor forma de evaluar la especialización en el arbitraje institucional o en el arbitraje ad hoc, pero finalmente es como el día de hoy se debe designar residualmente tanto por OCE como por las instituciones arbitrales a nivel nacional. Ahí está la búsqueda de árbitros que se encuentran en el registro, es importante que lo conozcan, si es que son privados y que son entidades públicas, tienen la obligación de designar respecto de este listado. Y esa obligación se ha extendido a todos los centros de arbitraje, que tienen la misma obligación, y es una obligación legal. ¿Cuáles son las consecuencias de no cumplir con estas obligaciones legales establecidas en el marco especial? Que probablemente finalmente se emite el laudo,
y cualquiera de las partes puede observar durante el proceso que no se ha seguido con el cumplimiento normativo especial y luego pedir la anulación del laudo. ¿Por qué? Porque una de las causales es que no se haya seguido las normas de conformación del tribunal arbitral. Lo vamos a ver más adelante. Miren la importancia de conocer la particularidad de este arbitraje en contratación pública. ¿Cuáles son los plazos para iniciar un arbitraje en contratación pública? Muchos de ustedes van a ver el tema de la caducidad. Acá me han puesto una pregunta, lo vemos después. Muchos arbitrajes en contratación pública pueden perder la eficacia el reconocimiento del derecho porque no han sabido identificar los plazos de caducidad. La norma establece, la norma especial, dos tipos de plazos. Un plazo de caducidad especial y un tipo de plazo de caducidad general. Vamos a ver los casos específicos o especiales. El 45.5 de la ley me establece, por ejemplo, nulidad de contrato. Cuestiono la nulidad. Resolución del contrato. Debo cuestionar la resolución del contrato. Ampliación de plazo. Recepción y conformidad de las prestaciones. Importante, se les olvida en el tema de la conformidad. Valorizaciones o metrados y liquidación del contrato tienen un plazo especial de caducidad. Desde que niegan mi derecho para la ampliación de plazo, desde que no me otorgan la conformidad y se venció el plazo, desde que no me pagan las valorizaciones, desde que presento mi liquidación y esta no ha quedado consentida sino observada, desde que me resuelven el contrato, o desde que la entidad, en virtud de las causales establecidas en el artículo 44 de la ley, declara la nulidad del contrato, yo tengo 30 días hábiles para recurrir a arbitraje. 30 días hábiles. Ese es mi plazo de caducidad especial. Si no someto a controversia estas decisiones de la entidad, quedan consentidas. Ya no puedo recurrir al Poder Judicial para pedir exactamente estas controversias, estas materias controvertidas. Esa es la importancia de conocer cuáles son estos plazos especiales de caducidad. Ahora, vámonos al plazo general. El 45.6 señala que todas las demás controversias por diferentes materias que no estén vinculadas a estas materias especiales podrán ser sometidas a arbitraje hasta que, en cualquier momento dice, hasta que se produzca la fecha final del pago. Hasta la fecha del pago final del contrato. Las demás controversias. A veces nos olvidamos que existe en materia de contratación pública la obligatoriedad de que todas las controversias, todas, absolutamente todas, tienen que ser sometidas a arbitraje. Si no están dentro de las materias especiales con un plazo de 30 días, que es el más acotado, está en el plazo general. No existe una materia dentro de la ejecución del contrato o estos reclamos inherentes a la ejecución de este contrato que no tengan un plazo de caducidad. ¿Es el especial o es el general? ¿Ok? También la norma se ha puesto en el supuesto, por ejemplo, de los vicios ocultos. ¿No hemos dicho que el contratista es responsable por los vicios ocultos luego de terminada la obra? Ok, recepciono, liquido la obra, me pagan, nos abrazamos en la inauguración de la obra, la recibimos, y a los 3 años se desmorona la columna. Grietas. A eso se le llaman vicios ocultos. Recibí la obra bien pintadita, no tenía absolutamente nada, y a los 3 años aparecen las deficiencias o los problemas porque se realizan estudios y verificamos que efectivamente los materiales inmersos, por ejemplo, en el concreto, no fueron del espesor o de las cantidades exigidas. Y empiezan a resquebrajarse, a abrirse grietas que ponen en peligro la ejecución de la obra o la continuidad de la obra. Para esos plazos, la ley ha establecido un plazo de caducidad diferente. Ha dicho, luego del pago final, por ejemplo, para controversias sobre vicios ocultos, puede, dice, el mecanismo de solución de controversias se activa 30 días después de que se hubieran advertido los vicios ocultos. No lo vi el primer año, no lo vi el segundo, ¿no? Estaba bien maquillada la obra, y el tercer año empiezan a agrietarse y las columnas empiezan a resquebrajar. Lo advierto recién en este momento. ¿Pude haberlo hecho antes? Probablemente no. Desde que advierto y dejo constancia de que está sucediendo esa alteración en la obra,
tengo 30 días hábiles. Es decir, se activa un nuevo plazo de caducidad en el caso de vicios ocultos, que son vicios que no se pudieron advertir al momento de la entrega de la obra o la entrega de los bienes, si es que son maquinarias, ¿no? Tantas maquinarias que se han entregado ahora en época de COVID, equipos de oxígeno, equipos de resonancia, etc. Claridad con los plazos de caducidad. Vamos a ver por qué. ¿Cuál es el otro aspecto a tomar en cuenta? La solicitud de arbitraje. ¿Cómo inicia mi solicitud de arbitraje para que dentro del plazo de caducidad tenga resguardado mi derecho a que voy a tener o voy a obtener una decisión respecto del fondo de mi controversia? Si es un arbitraje ad hoc, lo que dice la norma es que tengo que presentar mi solicitud directamente a la entidad, o si soy la entidad, al contratista. ¿A qué dirección? A la que se encuentra consignada en mi contrato, porque allí he establecido en una cláusula cuál es el mecanismo de comunicación. Si es institucional, dirigiré mi solicitud al centro de arbitraje, y el centro se encargará, bajo su administración, de notificar la solicitud a la parte demandada. Si es un arbitraje SNA, presentaré mi solicitud al OCE para el inicio del proceso arbitral. Ahora con la nueva directiva es presento mi demanda arbitral al OCE bajo el SNA, ¿correcto? Y tengo que pagar una tasa y realizar una serie de actividades previas para el nombramiento de él. ¿Cuál es el contenido mínimo de la solicitud? Información, dónde tengo que contactar a la parte demandada, una breve descripción de las controversias, el petitorio, la cuantía para la determinación de los gastos arbitrales, la indicación expresa de dónde se encuentra el convenio arbitral, para saber que es un arbitraje administrado por institución, si es ad hoc o finalmente si es SNA. La designación del árbitro si es que fuera tribunal arbitral. Si es árbitro único, probablemente no se pongan de acuerdo las partes y lo tendrá que designar la institución u OCE. Si es tribunal arbitral, cada parte en su solicitud debe designar a su OCE. No es un árbitro de parte, es un árbitro designado por la parte que conozca de la materia, que sea especialista y sobre todo el día de hoy que tenga disponibilidad para abocarse al proceso y a las actuaciones en el menor tiempo posible. No siempre decimos que el arbitraje tiene como característica que es un proceso célere. Bueno, una de las características de los árbitros tiene que ser la disponibilidad para poder abocarse a la solución de estas controversias en el menor tiempo posible. ¿Cuál es otra particularidad? Presenté mi solicitud, inició mi arbitraje, contesta la otra parte la solicitud, se conforma el tribunal, se definen las reglas del arbitraje, inicia mi plazo para presentación de demanda. Si es un contrato que todavía se encuentra en ejecución, inicialmente puedo haber pedido, por ejemplo, que se me reconozcan estos gastos diferenciales, este costo respecto del adicional que se me aprueba. O puedo pedir que se me paguen 2 valorizaciones que están acumuladas y que no me pagan. O por diferencia de metrados nos hemos puesto de acuerdo, el monto es importante porque supera el 5% de la valorización y digo, no, necesito inmediatamente inyectar ese dinero a obra y lo someto a arbitrio. Y si después de iniciar, la norma especial dice, se presenta cualquier otra controversia donde exista la controversia respecto de las mismas partes y respecto del mismo contrato, la norma especial ha señalado que procede la acumulación en el primer arbitraje iniciado. Y ustedes dirán, ¿por qué? Porque antes, por cada controversia de un mismo contrato, de las mismas partes, habían 20 arbitrajes. ¿Cuál es el más común? Ampliaciones de plazo en otro. Tengo mi contrato en ejecución, me rechazan la ampliación de plazo 1, presento mi solicitud de arbitraje dentro del plazo de caducidad, 30 días, para que puedan evaluar mi derecho, y luego se genera una ampliación de plazo 2, me la vuelven a rechazar. Antes, por cada ampliación de plazo existía un arbitraje distinto, que estaba administrado por árbitros diferentes, y en algunos casos, por instituciones distintas también. Lo que se dijo con la acumulación es, el primer arbitraje que se instale respecto de las mismas partes y el contrato, deberá continuar su ejecución acumulando las pretensiones respecto al mismo contrato que se puedan generar en forma sobrevenida. ¿Cuál es la excepción? Que pueden presentarse en un arbitraje, en un contrato de ejecución de obra de 3 años, la acumulación de la ampliación de plazo 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, la 7, y así indefinidamente nunca tendremos una
decisión final, lo que dice la norma es cuando el tribunal evalúe a través de una decisión o una orden procesal o una resolución fundamentada que la acumulación puede tener un impacto respecto a una decisión final porque el proceso es célere, no el arbitraje, pero si se atrasa justamente por las diversas acumulaciones, ya no cumple su finalidad. Entonces, cada tribunal o cada árbitro único evaluará las circunstancias particulares respecto de la acumulación. Acumularé la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, sexta. Pero si es que finalmente no se consigue emitir una decisión final respecto a las acumulaciones, y esto lo único que hace es dilatar el proceso, porque nunca van a obtener una decisión en tanto sigan las acumulaciones en este primer proceso, el tribunal fundamentadamente podrá decidir que ya no aceptará más acumulaciones. Y si es así, acá hay un tema que siempre se le escapa a las partes. ¿Recuerdan el plazo de caducidad para ampliaciones de plazo? 30 días, ¿no es cierto? Si lo presenté en este arbitraje al día 28 o al día 29 y el tribunal me dice, ya no te voy a aceptar más acumulaciones, me quedaría un día, ¿no?, del plazo de caducidad para volver a presentar en otro arbitraje. Y la norma también se ha puesto en estos supuestos. Si yo presento mi acumulación en un arbitraje iniciado, el tribunal fundamentadamente, en forma motivada, me dice, no procede ya más acumulaciones en el arbitraje, se activa un nuevo plazo de caducidad. ¿De cuántos días? De 15 días. ¿Para qué? Para que inicies o para que sometas esa ampliación de plazo que no se pudo acumular aquí a un nuevo proceso arbitral. Si no lo presentas dentro de los 15 días, ya no podrás reclamarlo ante ningún tribunal arbitral. Y a veces se olvidan. Piensan que tendrán nuevamente 30 días. No, la norma ha dicho tendrá solo 15, desde que se rechaza la acumulación en el proceso. Una particularidad más del arbitraje en contratación pública. Otra particularidad, las excepciones. Al día de hoy no saben la cantidad de procesos arbitrales en los que las partes someten a conocimiento de los árbitros excepción, por incompetencia, por caducidad, por cosa juzgada. ¿Y qué es lo que dice la norma? Que cuando se somete a conocimiento de los árbitros excepciones, el árbitro deberá resolver las excepciones antes de definir los puntos controvertidos. Es decir, en un laudo parcial, antes de comunicar a las partes cuáles van a ser los puntos controvertidos y continuar con la evaluación de fondo, deberá resolver en un laudo parcial las excepciones. Así lo establece el marco especial. ¿Qué pasaba antes de esta modificación? Las excepciones se resolvían conjuntamente con el laudo final. Finalmente, pasaban 6 meses, 8 meses, y el árbitro decía en el laudo final, ¿sabes qué? Excepción de caducidad, la declaro fundada y no puedo pronunciarme respecto del fondo de las controversias. 8 meses. Lo que dijo la norma especial, ¿no?, en contratación pública, por la celeridad de las controversias que son sometidas y por la finalidad pública que persigue ese contrato, las excepciones se resuelven antes. Porque las partes tendrán certeza respecto de si ese proceso va a continuar o no, y deberían tener certeza desde el inicio. Así que las excepciones en materia de contratación pública deben resolverse antes de la definición de los puntos controvertidos, en un laudo parcial. Las medidas cautelares, cuestionadas al día de hoy, tenemos en arbitraje en contratación pública 2 posibilidades. Bueno, digamos que tenemos 3 posibilidades al día de hoy. Que sea emitida antes de que se constituya el tribunal arbitral, porque lo pides al Poder Judicial, que lo pides a través de un árbitro de emergencia, y que luego de constituido el tribunal arbitral, esta pueda ser confirmada o finalmente dejada sin efecto. Las medidas cautelares tienen que cumplir los requisitos que se han establecido para su emisión, y al día de hoy son los requisitos que se establecen en el decreto de urgencia 2020. Árbitro de emergencia, una figura que el día de hoy está siendo muy usada cuando la cautela de derechos es prioritaria y no se puede esperar a los plazos cortos que algunos centros tienen para la instalación del tribunal arbitral. ¿Qué centros de arbitraje tienen este mecanismo? A nivel nacional muchos, pero resaltamos los de la CCL, los de la PUC y el mismo OCE en el arbitraje SMA ha incluido la medida cautelar por árbitro de emergencia. ¿Cuáles son las particularidades del laudo en contratación pública?
Para su eficacia, notificación por el SEACE. ¿Recuerdan? 45.21 de la ley. Inapelable y definitivo desde el momento de su notificación. Pueden pedirse solicitudes de integración, exclusión, interpretación, pero el laudo es definitivo. Resueltas las solicitudes, estas se integran al laudo y este tiene carácter de cosa juzgada. Contra el laudo solamente se pueden interponer recursos de anulación por causales muy específicas. El laudo debe ser motivado. No se puede renunciar a la motivación. Y recuerden que en contratación pública es un laudo en derecho, es decir, aplica la ley especial, de acuerdo a la prelación normativa que ha establecido la Ley de Contrataciones del Estado. El OCE, desde el 2015, ha implementado un banco de laudo donde ustedes podrán ingresar por transparencia para verificar qué controversias son las más controvertidas, cuáles son las materias arbitrables, o cómo resuelve inclusive en las salas comerciales respecto de recursos de anulación, porque también esas resoluciones judiciales se comunican al OCE por transparencia. Las solicitudes contra el laudo son 4, rectificación, integración, interpretación y exclusión. Forman parte del laudo, finalmente. ¿Qué pasa si no me responde el árbitro dentro del plazo que establece el reglamento del centro? Si no hay pronunciamiento, la norma ha establecido que la solicitud se considera denegada y solamente queda el laudo emitido inicialmente. La ejecución del laudo es la ayuda operativa que brinda el Poder Judicial para ejecutar un laudo en el que se han establecido reconocimientos de derechos patrimoniales. Pero vayámonos especialmente a la anulación. Al día de hoy, más o menos el 10% de los procesos de anulación del laudo se declaran fundados. Los últimos 5 años ha variado entre 10, 9, 11%. Se mantiene en general. ¿Cuáles son las principales causas? La de literal B, la de literal C, la de literal D y la de literal E. La principal, por ejemplo, que las actuaciones arbitrales no se hayan seguido de acuerdo a las reglas aplicadas. Es decir, no seguir las reglas del procedimiento, ya sea del reglamento o las reglas especiales que establece la norma. Cuando no he notificado debidamente las actuaciones arbitrales a las partes. Cuando no conformé el tribunal de acuerdo a las reglas especiales de la ley. ¿Recuerdan? Institución arbitral, si fuera institucional, árbitro o tribunal arbitral que cumpla los requisitos de especialidad señalados en la ley. Otra causal que el tribunal haya resuelto sobre materias que no han sido sometidas a su decisión, extra petita, o que haya emitido una decisión que habiendo sido sometida a su conocimiento no está arbitrada. Este es el trámite de anulación. Lo importante aquí es que en el caso que las entidades, que son regularmente las que llevan a anulación los laudos, decidan iniciar un proceso de anulación, la decisión recae en el titular de la entidad y no es delegable, ¿ah? Tiene que haber un informe costo-beneficio que señale que efectivamente había una real transgresión para poder llevar a anulación el laudo. Y si deciden que no, ya existe la norma, ha señalado claramente que no existe responsabilidad en el procurador, porque la decisión está debidamente motivada. Si es que existe un proceso de anulación, el procurador público es el obligado a remitir esa sentencia al OCE, por el principio de transparencia y por tener información pública que nos permita hacer esta búsqueda de información y que nos determine efectivamente cuál es el porcentaje de laudos anulados por parte de las salas comerciales. Si es el contratista el que lleva a anulación un laudo, tiene obligatoriamente que presentar una carta fianza. ¿Por qué monto? Por el 25% del valor de la suma que se ordena pagar en el laudo. Y si es cuantía no determinable, si es que lo que se ha llevado es la decisión de resolución de contrato, será por el 3% del contrato original. ¿Qué retos nos esperan? Con esto termino. Yo creo que en arbitraje en contratación pública es un arbitraje especializado que tiene reglas muy particulares, que tienen que ser conocidas por los especialistas y por todos los actores del sistema. Pero nos falta todavía al día de hoy fortalecer competencias. Los diferentes actores en el arbitraje no conocen estas particularidades y ahí radica el principal problema de que los procesos lamentablemente terminen con excepciones o finalmente terminen con decisiones que no amparen sus pretensiones. La transparencia sigue siendo el pilar fundamental del arbitraje en contratación pública. El seguir comunicando los laudos y las decisiones de las Cortes respecto a las designaciones
y cómo resuelven los recursos de recusación es primordial para continuar fortaleciendo la transparencia y generar confianza en el sistema. El SNA sigue siendo la norma un mecanismo o una forma de arbitraje subsidiario. Al día de hoy no tenemos una tabla especializada, por ejemplo, de menores cuantías. Arbitrajes que a veces se inician para reclamar garantías de 10.000 soles. No pueden aplicarse las mismas reglas para contratos en general. Tiene que existir una tabla para menor cuantía. Existe todavía pendiente en trasladar la carga de los arbitrajes de SNA a los principales centros de arbitraje o a los que se acrediten, si es que por fin PCM designa al órgano competente para la acreditación. La acreditación es un tema pendiente. La ejecución de laudos, más allá de la decisión de modificación de la norma, de fortalecer los mecanismos, no estamos haciendo absolutamente nada respecto de qué hago con un laudo emitido que ha pasado por el proceso de anulación y ha sido confirmado. ¿Tengo que esperar el orden de prelación para cobrar si soy contratista? ¿O tengo que esperar como entidad de ejecución de una carta fianza que sí tiene reversiblemente la posibilidad de poder ejecutarla inmediatamente? No existe igualdad de derecho entre las partes, porque no se ha trabajado todavía en esta parte fundamental de la ejecución de laudos. Es un tema pendiente en el marco normativo. El RNA-OCE, muy criticado al día de hoy, creo que la pregunta de reflexión es, ¿queremos que el sistema de arbitraje en contratación pública vuelva a admitir sin discreción a no especialistas? Probablemente no sea la mejor forma de evaluación, pero no podemos volver a lo que teníamos antes del 2015. Y finalmente, como les dije, un criterio especializado es generalmente una virtud del arbitraje en contratación pública, pero al día de hoy la disponibilidad también es un criterio esencial. Tengámoslo en cuenta al momento de decidir quiénes administran y resuelven nuestras controversias. Muchas gracias al CAE y si tuvieran algunas preguntas, encantada de absolverlas. Gracias. Doctora Ana Cristina, muchas gracias por su excelente ponencia y por su tiempo. A continuación, voy a trasladarle algunas de las preguntas realizadas por el público que está participando el día de hoy en esta sesión. La primera pregunta es, ¿usted considera que se debe regular una ley especial para arbitrajes donde participe el Estado peruano? Bueno, gracias por la pregunta y la verdad es que yo en muchos eventos ya he mencionado que al día de hoy tenemos una norma especial en contratación pública. Lo que ha pasado es que hemos introducido cambios, no solamente en el marco especial de la ley 3025, que como han visto ustedes tiene particularidades, hemos introducido cambios en la Ley General de Arbitraje para los contratos donde el Estado se aparte. Me explico. La 3025 regula el arbitraje respecto de contratos que se suscriben bajo ese marco especial. La ley de arbitraje regula los contratos nacionales e internacionales, privados y ahora públicos. ¿Y qué tipo de contratos ahora se regulan en el decreto de urgencia 2020 en la Ley General de Arbitraje? Los contratos, por ejemplo, regímenes especiales, Caliguarma es un régimen especial que está fuera de la norma de contrataciones, reconstrucción con cambios, obras por impuestos, concesión. No podemos modificar la norma general de arbitraje que regula arbitrajes privados y los internacionales para incorporar modificaciones respecto de contratos públicos. Ya teníamos una norma especial respecto al marco de la Ley de Contrataciones Públicas y si queremos que cualquier otro contrato donde el Estado se aparte tenga un marco especial también, tiene que ser a través de una norma diferente. De ninguna forma a través de la norma general de arbitraje que cumple otras finalidades. Esa en esencia debe ser la forma en que en adelante deberíamos reformular una norma especial en cualquier tipo de contrato donde el Estado se aparte, y no en la norma general. Muchas gracias, doctora. La segunda pregunta es, ¿hay seguridad jurídica con un gran porcentaje de anulación de laudo? A ver, de las solicitudes que se presentan de anulación del laudo, solamente hasta el año 2022 se han anulado aproximadamente entre el 9
y 10%. Y los porcentajes no se incrementan. ¿Cuáles son las principales causales de anulación? La falta de motivación, la motivación incongruente, y hay una discusión muy grande respecto de si efectivamente puede o no entrarse en la evaluación de fondo de la decisión o análisis realizado por el Tribunal de Arbitraje. Lo cierto es que en materia de contratación pública, al día de hoy, los recursos de anulación no superan ese porcentaje del 10 u 11%. Predictibilidad dependerá de cada caso en particular. Todos los arbitrajes no son iguales. Decimos, pero la norma se aplica para todos en las mismas condiciones, pero no saben la gran cantidad de controversias que se generan aplicando un mismo artículo, pero los hechos son diferentes. No puede haber predictibilidad, salvo algunos casos en los que efectivamente la decisión sea totalmente contradictoria. No, los hechos no sean iguales, pero la aplicación normativa sea diferente. Por eso es tan importante que, porque es una responsabilidad de todos los actores, elijan correctamente a sus árbitros. Los laudos son públicos, están en la plataforma de OCE. ¿Debería haber predictibilidad? Sí, siempre y cuando las situaciones, no solamente respecto de los hechos, sino del marco normativo, apliquen a la misma situación sin ninguna discusión. Y eso es complicado porque el día de hoy el marco normativo especial sufre cada cierto tiempo. En 5 años ha sufrido 8 cambios. Y la ultractividad de la ley de contrataciones a veces no permite que las normas que se modifican con posterioridad apliquen para los contratos en curso. Todo el marco regulatorio de la norma especial, por ultractividad de norma, aplica desde la norma que estuvo vigente al momento de la convocatoria. Puede ser que el día de hoy sigamos resolviendo contratos con el decreto legislativo 1017, que estaba vigente en 1997. Miren la especialidad y el conocimiento que tenemos que tener de cada cambio normativo. Y a veces creemos que eso afecta a la predictibilidad. Tenemos que conocer cuál es el marco normativo que aplicará a nuestras controversias. Porque como hemos visto, los cambios no solamente son constantes, sino significativos. Por transparencia, la predictibilidad debe ser la regla, pero no siempre podemos medirla discrecionalmente, sino objetivamente. Y para eso tenemos que evaluar cada decisión o cada laudo en forma particular. Muchas gracias, doctora. La tercera pregunta del público es la siguiente. ¿Qué medidas se pueden adoptar con más de 100 centros de arbitrajes? La única que OCE decidió en el 2015 y que sigue pendiente, la acreditación, señor. Tenemos una directiva desde el 2015 que está publicada y que les aseguro que aplicaría perfectamente al tema de la acreditación. Las últimas resoluciones de anulación del laudo, miren, tienen que ver justamente con centros que se han irrogado competencia para la administración de procesos en los que efectivamente no existía competencia porque el convenio arbitral no les remitía tal condición. Otros, también por irregularidades en centros, cuando el consejo directivo designaba a parientes de miembros del consejo directivo como árbitros. La conformación no se da de acuerdo a la ley. ¿Recuerdan el tema del conflicto de intereses? Por eso es tan importante que se conozca abiertamente quiénes son las instituciones, cuáles son sus órganos de gobierno, quienes lo conforman, cómo realizan los procesos de designación residual, cómo evalúan a los árbitros de las nóminas. Y la única forma es que venga el ente regulador, sea OCE, sea PCM, sea la Comisión Anticorrupción, que evalúan a los centros de arbitraje objetivamente, y para eso está la directiva, que todavía no entra en vigencia porque no se ha establecido al día de hoy quién va a encargarse de esa acreditación. Es una tarea pendiente y urgente al día de hoy. Gracias, doctora. Para finalizar, nos consultan lo siguiente. ¿Qué podemos hacer cuando no se puede publicar el laudo en SEACE porque la entidad nunca cumplió con registrar los datos del árbitro y secretaría en el mismo SEACE al inicio del proceso arbitral? Les comento lo que venimos haciendo regularmente los árbitros cuando pasan.
En la última decisión, si es que efectivamente no se ha acreditado por algún motivo la inscripción en la ficha CEAFE, lo que pedimos es que se remita el laudo por el centro, firmado por los árbitros con firma digital o firma manuscrita, a OCE, directamente a la dirección de arbitraje, con copia a la dirección del CEACE. ¿Para qué? Señalando que efectivamente no se ha cumplido por parte de la entidad con el registro del tribunal arbitral o del árbitro único y el secretario, para que ellos internamente, a través de su canal maestro, puedan ingresar el laudo a la ficha correspondiente. Lamentablemente, esa facultad es exclusiva de las entidades, y si es que ellos no operan, porque es un mecanismo operativo, la inscripción o registro del árbitro, es imposible que el árbitro pueda registrar el laudo. En esas situaciones, la última resolución siempre deberá notificar a OCE, específicamente a la Dirección de Arbitraje y a la Dirección del CEACE, esta situación irregular para que ellos se encarguen de registrar el laudo directamente. Esa sería la recomendación. Muchas gracias, doctora, por sus respuestas. Le doy el pase para que pueda brindar sus conclusiones finales para poder cerrar con la ponencia de hoy. Muchas gracias, Ariana. Solamente quisiera darles unas recomendaciones finales. La práctica supera definitivamente la teoría. ¿Cómo podemos resguardar o poner un candado de seguridad para poder garantizar o por lo menos disminuir el riesgo para que nuestros procesos se lleven en virtud a un debido proceso? Primero, prestémosle efectiva atención a la redacción del convenio arbitral. Recordemos, si somos contratistas, la entidad me va a enviar una proforma de contrato, prestémosle atención al convenio. Advirtamos, no has colocado la institución arbitral, no has señalado si es tribunal o árbitro único, no has señalado si es ad hoc, pudiendo ser ad hoc, que puede ser ad hoc. Algunos convenios arbitrales señalan el plazo máximo en el que debe emitirse el laudo. Evaluamos la condición de nuestros contratos. Y si somos entidades, por seguridad, señores, coloquemos el centro de arbitraje. Si no, nos llevamos muchas sorpresas cuando nos inician el arbitraje en zonas que no se encuentran dentro de nuestra jurisdicción y tenemos que defendernos sobre reglas que no conocemos. La finalidad del arbitraje, no la perdamos de vista, es un medio para lograr un fin único. ¿Cuál es este fin? Tener una decisión en derecho que justifique una solución de controversia y que este laudo sea ejecutado. También debemos tener en cuenta que la característica del arbitraje es el tiempo y el costo, pero de ninguna forma pueden superar la finalidad, la eficacia de un laudo que permita que éste sea ejecutado. Dependerá mucho de la manera en que decidamos llevar nuestras controversias, pero sobre todo con conocimiento pleno de las particularidades del arbitraje en contratación pública. Me quedo con una frase que me gusta mucho de Gracián, que señalaba que si lo bueno es breve, como el arbitraje, es doblemente bueno, pero tiene que respetar la seguridad jurídica y el debido proceso. Muchísimas gracias al CAE nuevamente por la invitación y a ustedes por acompañarnos en esta sesión. Agradezco nuevamente a los participantes y a los organizadores. Buenas noches.